la Asamblea Anual de Coparmex 2014. Delegado de la Secretaría de Economía del Gobierno de la República en el Estado, el señor Presidente Municipal de Ciudad Juárez, el licenciado Enrique Serrano Escobar. De Ciudad Juárez, Coparmex Juárez, la licenciada Guadalupe de la Vega Arispe. La Confederación Patronal de la República Mexicana, el actuario Juan Pablo Castañón Castañón. Nos acompaña nuestra primera autoridad en el estado de Chihuahua, el licenciado César Duarte Taque, gobernador constitucional de la ciudad. Sin distinción de tamaño o giro, la solidez de sus principios humanistas, la claridad y la precisión de sus propuestas, así como la contundencia de sus logros, han convertido a la Coparmex en una organización empresarial representativa y de reconocida autoridad moral en México. Se agotó y no nos va a dar el crecimiento en el empleo que necesitamos, ni estamos construyendo la plataforma que nos de vida, de desarrollo, y pueden crecer en la escala social con oportunidades, con conocimiento, con preparación, pero también con los beneficios del desarrollo. Eso es lo que demandamos hoy de nuestros legisladores, que generen el entorno legislativo, la plataforma para la cual podamos desplantar el México de los próximos años. México es uno de los países más abiertos del mundo. Tenemos 12 tratados de libre comercio con 44 países. El mundo está interesado en hacer alianzas con las empresas mexicanas, en invertir junto con México en las oportunidades que se abren para México. Pero ¿bajo qué modelo lo vamos a hacer? En un modelo de convivencia pacífica, en un modelo de instituciones que hagan respetar la ley y el Estado de Derecho, en un modelo de la convicción en el diálogo social, que no podemos separados, sino juntos, trabajadores y empresarios, generar este valor, o en un modelo de confrontación. Nuestra convicción está en que nuestros legisladores nos otorguen esta plataforma y nosotros continuemos desplantando en México a través de el humanismo en las empresas, en el diálogo social, trabajadores y empresarios, para generar valor y por tanto crecimiento de las comunidades en donde están. En donde tú ves el testimonio de las personas y te dicen, donde no tenían oportunidades, hoy tienen oportunidades de seguir creciendo, educándose, formándose y accesando mejores puestos en la industria en donde están trabajando. Yo creo que ese es el modelo para disminuir las diferencias. En Chihuahua todavía tenemos grandes problemas y grandes retos en materia social, en materia económica, en materia de política pública. Pero también tenemos que sentirnos orgullosos que el Producto Interno Bruto de los chihuahuenses es la media nacional. En muchos otros estados se gana mucho menos en Producto Interno Bruto de lo que es la media nacional de 76,000 pesos por persona anualmente. Eso significa que tiene un gran potencial de desarrollo y de crecimiento, en donde los modelos de triple hélice unidos, empresarios con las universidades, están generando el conocimiento de los profesionistas que la propia sociedad va necesitando. Profundicemos en ese modelo, en donde por la naturaleza propia de la ciudad, de la región, muchas personas quieren venir aquí a encontrar oportunidades que no encuentran en sus lugares de origen. Pero con este modelo, con todo y ese reto, pues se puede constatar que la pobreza extrema es de menos del 5% de la población, cuando en el promedio en todo el país tenemos cerca del 12% de la población
en pobreza extrema, y en algunas zonas del país es del 25% de la población. Es el modelo que debemos de continuar, con un Estado de Derecho que lo fortalezcamos, más sólido, más firme, en donde se persiga la violación a las leyes y haya consecuencias, en donde el Estado nos brinde a nosotros la seguridad en la convivencia, en donde sigamos progresando en los índices de seguridad para la ciudad y para el Estado, y donde la sociedad sea participativa, exigente, acompañe como sociedad moderna a la autoridad para señalar y proponer en dónde están los retos y felicitar en dónde están los éxitos. Pero solamente sociedad y gobierno podremos ir encontrando las soluciones que nos aquejan. Esa es la visión y los retos que hoy en día tenemos en México. Creemos que podemos alcanzar un crecimiento cercano al 4%, pero debemos tener crecimientos superiores al 5%. Tenemos esquemas de estabilidad económica que nos distinguen y nos dan fortaleza para desplantar al México de los próximos años. Sin embargo, la economía la debemos de cuidar para que no tengamos una escalada en los índices de precios, que conservemos el mandato del Banco de México con una inflación del 3%, máximo 4% para este año y los años subsecuentes. Debemos de cuidar que el gasto público sea un gasto en inversión productiva y no en gasto corriente para la generación solo de empleos en la burocracia gubernamental que no generan valor. Los empleos que generan valor es dentro de las actividades económicas que puedan tener una aportación de transformar algo o dar un servicio para que pueda haber una reinversión, un crecimiento y generación de nuevos empleos. Ese es el modelo que nosotros proponemos, es el que nosotros visualizamos. Valor para afrontar una escalada de precios y esperar que no haya una fuga en la adquisición de los bienes y servicios de este lado de la frontera. Es importante que la actividad económica se retome y evidentemente está habiendo un bache, una repercusión con una nueva ley que homologó el IVA en la frontera con el resto del país. Y esto es un reto porque además de eso están los retos de las propias repercusiones de la ley fiscal para las personas físicas, para las empresas en las prestaciones sociales, para el gran número de empresas que hoy pertenecen, que están aquí, que son mexicanas pero que pertenecen a cadenas internacionales, que tienen una relación con el mundo y que pelean los proyectos de inversión para que se vengan a las plantas que ya están establecidas en este lado de la frontera, y que en lugar de que se vayan a invertir sus corporativos a otros lados, que vean atractivo a México. El reto es un reto importante con esta nueva ley fiscal que debemos de vivirla y que nosotros como organización empresarial seguiremos señalándole al gobierno los efectos de la misma ley, buscando que la podamos transformar para los siguientes años y podamos tener una ley fiscal que promueva la inversión, que promueva el empleo, que facilite que más personas puedan subirse a la economía formal, porque es negocio, es conveniente, es benéfico estar en la economía formal y que nos permita entonces tener una economía más sólida y más firme. Licenciado, en ese aspecto usted habla del Estado de Derecho, que es base del crecimiento económico. Estamos viendo una ley o una reforma que no fue consultada a los ciudadanos, que no fueron tomados en cuenta. Hemos entendido que usted está gestionando directamente con la Presidencia de la República una reunión con el presidente para hablar sobre este tema. ¿Hay insensibilidad o hay sensibilidad por parte del Ejecutivo para abrirse, para escuchar, para que se le den a conocer ese bache que usted menciona, en el que, bueno, las cosas tienen que aumentar un 5%, incrementaron hasta un 45%, hablando de canasta básica, hablando de gastos básicos en una familia de la sociedad baja? Sí, mira, para la reforma fiscal y para todas las reformas nosotros estamos en constante diálogo con el Ejecutivo. Ahí hay que reconocer la apertura para escuchar y para analizar, y que cuando coincidimos y podemos dar los argumentos para expresar lo que sucede en las distintas regiones del país, hay la apertura para corregir. Efectivamente nosotros seguiremos en el diálogo, insistiremos en los efectos que ha tenido esta propia reforma, que en los primeros días lo podemos observar, pero en la medida que pase el año, pues irán profundizando los efectos y podemos
dar los argumentos para hacer las correcciones adecuadas. Nosotros insistiremos, no hemos roto el diálogo, tenemos mesas de diálogo en las distintas reformas con el Ejecutivo y por supuesto con el propio presidente, pero con los secretarios de despacho en cada uno de los temas. Aquí el trabajo significa que no solamente en una sola reunión podemos llegar a construir todos los consensos, sino es un proceso que en la medida que nosotros perseveremos, profundicemos, iremos descubriendo, encontrando el esquema fiscal más conveniente para México. E insisto, doy el testimonio de cuál esquema económico es el esquema que más abate las diferencias y más oportunidades genera para las personas. Y son modelos parecidos a los que se ha dado en la frontera norte. Y tenemos que ver cómo hay un grado de compromiso de los que dirigen las empresas con la propia sociedad. Tenemos que ver dónde hay un grado de compromiso de la sociedad para participar y exigir, proponiendo, pero también exigiendo la política pública que favorezca para eso. Y ahí seguiremos como organización empresarial señalando lo que se está viendo en las empresas en todo el país, en las fronteras, porque las variables de competitividad son diferentes en cada región en México. Y no solamente por estados, sino por regiones. Hay variables de competitividad social que son muy importantes, que tenemos que atender con un gasto social focalizado en el sureste mexicano, en algunos de los estados de la República. Y hay otras variables de competitividad que tiene como es el caso de la frontera norte y la frontera sur, en donde necesitas promover con esas variables el propio desarrollo económico. Hay variables de competitividad de acuerdo a los clústeres que hemos venido desarrollando en el país. México hoy es el cuarto país del mundo en el clúster automotriz. Tenemos que ir sumando más pequeñas y medianas empresas que se sumen a los clústeres automotriz y que transiten de otras actividades económicas, por ejemplo, en Guanajuato, de la industria del calzado, a que empiecen a ser proveedores certificados de la propia industria. Lo que se ha dado aquí también en Chihuahua o en Baja California, donde cada vez hay más empresarios pequeños mexicanos que tienen las certificaciones para subirse a las vocaciones de sus regiones. Por tanto, entonces, la política pública tiene que ser focalizada de acuerdo a las competencias y a las variables de competitividad de región por región. Primero, inflacionario, que ya lo vimos con los indicadores de la inflación de la primera quincena de enero, y ha tenido un efecto en la propia realidad económica de las empresas. Las prestaciones sociales se han encarecido, ha habido un impacto en promedio del 8% en el costo laboral en todo el país, que es una variable muy importante. En algunas empresas el porcentaje es mucho mayor, de acuerdo a la integración del salario de los trabajadores, que tanto es por parte de un salario fijo y que tanto es por bonos de productividad, de asistencia, de puntualidad, y además de la prestación de las pensiones complementarias, de los planes de pensiones complementarios que tienen en las empresas. Pero ya en el efecto local, pues dejaría agua. Pues el poder adquisitivo de las personas, las empresas también han pasado ya números, han reportado que a partir de la segunda semana de enero, como se les comentaba, han visto bajas en las ventas. Entonces, pues sí, efectivamente, esto que es inflacionario ha tenido un impacto fuerte en la economía, sobre todo en el comercio. Bueno, que realmente se cuantifique si la recaudación justifica, pues ahora sí que la baja que se ha tenido para el poder adquisitivo del consumidor. Creo que más importante que nada es que tengamos la información, que la vayamos midiendo y poder tener la comunicación con la Secretaría de Hacienda. Pero también ha habido mucho abuso aprovechando la situación. A veces no saben cuál fue de todas las reformas que se aprobó precisamente para hacer el aumento cuando lo que fue el IVA, ¿no? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se va a hacer al respecto? Mira, yo creo que también los negocios que han sido más afectados son los pequeños negocios. Son los que han sentido la carga más pesada y muchos de eso también es desconocimiento. Lo que hemos estado viendo es que la gente quiere información, los negocios necesitan información. ¿Y ahora cómo va a estar esto? ¿Cómo voy a enterar este gasto? ¿Cómo voy a justificar? ¿O cómo voy a hacer la diferencia de las primeras 2 semanas de lo que recaudé de IVA, de un IVA que todavía no se homologa? Más que nada hay desconocimiento por parte de las empresas y estamos haciendo pues con el SAT cursos en
en Coparmex para orientar a la gente de cómo tienen que hacer este procedimiento. Oye, sí, hay mucha gente que está en los cursos. Hoy precisamente yo vengo de esa. Sí. En lugar de gente que va a Exactamente. El Seguro Social es una institución que ha sido clave en el desarrollo de nuestro país. Es una institución de todos los mexicanos y todos debemos estar preocupados y ocupados por que retome ese dinamismo con el cual preservó la salud y buscó la salud de todas las familias de los trabajadores mexicanos. Nosotros estamos también muy preocupados porque las finanzas del Seguro Social se restablezcan y que el servicio a nuestros trabajadores se retome con toda la dignidad que sus familias y ellos mismos requieren. En muchas partes del país el servicio se ha deteriorado de tal forma que nos parece que sobrepasa los límites de la dignidad, del respeto a las personas. Y entonces necesitamos hacer una transformación de fondo de la institución. Por ningún motivo nosotros propondríamos que desapareciera, sino al contrario, tenemos que reforzarla y reestructurarla desde el fondo. Estamos dispuestos a aportar más recursos para el Seguro Social, pero también queremos en la misma mesa de transformación de fondo del seguro un compromiso por parte de los trabajadores del Seguro Social y un compromiso de la administración para que juntos hagamos un plan de transformación en el Seguro Social a la par de todo el sistema de salud mexicano para que se adecue a los nuevos retos y a las nuevas realidades que México tiene. ¿Nos permiten para este lado, por favor? Permiten el espacio para pasar, por favor.